Bienvenidos, Puerto Rico, al Pique de Falú. Información útil para tu diario vivir a través de TIVA TV, televisión positiva, televisión alternativa. Qué bueno que usted está con nosotros, señoras y señores. Gracias por dejarnos llegar hasta su hogar y convertir el Pique de Falú en su revista favorita. Bueno, señoras y señores, voy a enviar un saludo comenzando este programa a los padres de la senadora Rosana López León, senadora del Partido Popular Democrático. Los papás de la senadora son locos con este programa, lo disfrutan, dice que le encanta la variedad, así que un saludo bien cariñoso para ustedes y un abrazo muy fuerte. Vamos a comenzar a discutir en el día de hoy un tema bien interesante. Si yo le preguntara a ustedes si rendir planillas en Puerto Rico no es un dolor de cabeza, si radicar ese documento todos los años, ¿verdad?, antes del 15 de abril se convierte en una locura. Y uno se pregunta, pero más contribuciones, además de las contribuciones que estamos pagando todos los días, cada vez que hacemos alguna compra con el impuesto de ventas y uso, usted está haciendo una contribución, en el CRIM usted está haciendo una contribución, cuando usted va a comprar gasolina, 4 centavos adicionales por litro está haciendo una contribución. O sea que si no se pone a sacar cuánto uno paga en contribución en este país, está dura la cosa, ¿sabes? Está dura la cosa. Hay planteamientos por algunos en el sentido de que se deberían de eliminar las planillas. Y un legislador que está en la Cámara de Representantes ha decidido presentar una resolución en la Cámara, la 857, que busca hacer una reingeniería de Puerto Rico. Y lo tenemos de invitado en el programa en el día de hoy, el representante Tony Soto con nosotros. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, Falú. Un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico a través de TIVA TV. Yo tengo aquí el documento, tengo la resolución y tengo todo, ¿verdad?, el proceso de cómo sería esa reestructuración. Y está lo bien interesante. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Muy sencillo. Radicamos hace varias semanas la resolución de la Cámara 857 que busca analizar el sistema contributivo de Puerto Rico y de igual forma hacerlo uno de manera más simple y sencilla para todos los contribuyentes. Obviamente lo que estamos planteando es que el gobierno de Puerto Rico lamentablemente se ha enfocado en establecer nuevas contribuciones al pueblo y a las corporaciones, y lo que nosotros estamos diciendo es: gobierno, no te enfoques en tu caja registradora, en ver cómo reciben más dinero, sino en cómo podemos reactivar la economía. Y el planteamiento nuestro va dirigido a que esa reactivación de la economía tiene que ir tomada de la mano de devolverle o eliminar tipos de contribuciones que por años han sido focos de evasión, han sido difíciles de fiscalizar por el Departamento de Hacienda, y en ese sentido lo que proponemos es que se elimine la planilla de contribución sobre ingresos, que ciertamente para el día 14 de abril todo el mundo está buscando un recibo, alguna deducción que hacer, etcétera. Y son pocos los puertorriqueños que contribuyen a ella, cargando el peso de todo el país. Que se elimine la planilla. Estamos proponiendo de igual forma que se elimine el sistema del IBU, del impuesto que se paga por consumo. Eso le devolvería a la economía, Falú, alrededor de 2.300 millones de dólares. Dinero que dejaría de recibir el gobierno, se quedaría en el bolsillo de la gente, y obviamente cada ciudadano pues va a reinyectarlo a la economía. Explíqueme algo, representante. ¿De dónde tela si araña no teje? Si la gente se eliminara la planilla de contribución sobre ingresos, ahí obviamente se elimina una gran cantidad de dinero al erario. Si no se pagara el impuesto de ventas y uso, ¿de dónde saldría el dinero entonces para el presupuesto? Muy sencillo, muy sencillo. La propuesta va dirigida a bajar o eliminar contribuciones a la gente, esos dos tipos de contribuciones que te mencioné específicamente. Va dirigida también a eliminar o modificar contribuciones que se le cobran a las corporaciones en Puerto Rico, eliminar la patente nacional, devolver las tasas contributivas de las corporaciones a las que estaban en el 2011 y reformular los arbitrios de los vehículos. Así que se estarían eliminando 3 tipos de contribuciones de corporaciones, 2 tipos de contribuciones de individuos, y sustituiríamos esos recaudos, esos ingresos, estableciendo un arbitrio general en los muelles, en la entrada de los productos, de alrededor de un 12%, sin exclusiones, sin excepciones. O sea, todo lo que fuera a entrar al país
tendría que pagar un 12% de arbitrio sin exclusión alguna. Correcto. El planteamiento es que actualmente, y según los números de la Junta de Planificación, en el último año se importaron a Puerto Rico alrededor de 48 billones de dólares. Si esos productos que han entrado a Puerto Rico, que entran anualmente, y ese número, haciendo un paréntesis, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años a razón de un 2 a un 3%. Si esa cantidad de importaciones pagase un impuesto a la entrada alrededor de un 12% sin exclusiones, le estaría generando al gobierno de Puerto Rico alrededor de 5.7 billones de dólares. 5.700 millones de dólares, para que la gente entienda. 5.700 millones de dólares nuevos que recibiría, pero le dejaría a la gente, a los individuos, 3.2 billones y a los negocios alrededor de 1.2 billones de dólares. Así que estaríamos dejando en la economía 4.4 billones de dólares y recibiendo 5.7. Eso en el caso de que se haga la propuesta de cobrar el 12% de arbitrio sin exclusión a todo lo que entre al país. Que de hecho, el problema que tenía el arbitrio anterior, el del 6.6%, era que la legislatura, los legisladores, hicieron tantas exclusiones que prácticamente abrieron la puerta para el truco. Porque entonces si uno traía, por ejemplo, y esto es un ejemplo, un furgón de ropa, uno buscaba la ley y decía, ropa de bebé no paga, ropa de adulto sí paga. Ah, pues entonces yo venía y ponía que ese furgón era de ropa de bebé. Y como no todos los furgones que llegan aquí se inspeccionan todo, pues pasaba por ahí. Y entonces era un boquete para poderle cobrar el arbitrio, ¿verdad?, a ese comerciante. En un momento dado llegó a haber 103 exclusiones. Mire para allá. Y obviamente eran focos de evasión, porque como tú bien señalas, la ropa de niño, lo que era el printed matter, o sea, materiales impresos, por ejemplo, era los brochures que hacen las tiendas al detal, pues quizás reportaban que traían un vagón de ese tipo de material impreso. Sin embargo, cuando uno abría el vagón, las primeras 4 paletas eran del material impreso, pero lo que había detrás era la mercancía que se estaba anunciando en esos choppers. De hecho, déjeme decirle algo. Cuando se estaba poniendo el sistema de inspección de furgones electrónicamente, aquí en el muelle de San Juan, nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo y pudimos ver una de las fotografías de uno de los furgones que entraba, que traía neumáticos. Traía gomas, como le decimos los puertorriqueños, en la primera parte del furgón. Sin embargo, dentro, más adentro de los pies del furgón, lo que había era un vehículo de motor, una limusina. Y entonces no se percataba porque si el inspector abría el furgón y miraba de primera intención, lo que iba a ver era una estiba de goma. Y decía, pues este furgón es de goma. Pero con esas máquinas de rayos láser, rayos X, se había detectado que dentro del camión se traían otras cosas. Por eso es que es importante que si regresamos al arbitrio general en el muelle, como yo estoy planteando, como es mi propuesta, no hayan exclusiones, que todo pague. Y obviamente esto simplificaría el manejo de esa contribución para Hacienda. Si algo ha quedado probado administración tras administración, Falú y pueblo de Puerto Rico, es que Hacienda no ha sido eficiente en el cobro de los distintos tipos de contribuciones que tiene que cobrar. Y es que tenemos un sistema contributivo demasiado complejo para la gente, demasiado complejo para los comerciantes. Demasiado complejo y demasiado punitivo, porque prácticamente se está penalizando al que produce, se está penalizando, ¿verdad?, al trabajador puertorriqueño, que prácticamente tiene que pagarlo todo. Entonces vivimos en una sociedad donde el 40% es el que trabaja, 60%, ¿verdad?, por diversas razones, algunos dependen de la asistencia pública, otros, ¿verdad?, pues tienen otro tipo de problemas, y cuando usted viene a ver la carga de ese total, de ese 100%, solamente la está cargando el 40%, y entonces el Estado cada día está siendo más abusador con el pueblo. Aquí hay que pagar hasta los suspiros representantes. Así es, el eliminar la planilla de contribución sobre ingresos estaría fomentando la producción y estaría fomentando el que la gente quiera superarse, echar adelante. De hecho, hay gente, y disculpe que le interrumpa, hay gente en Puerto Rico que dice, chacho, pero ¿para qué yo voy a trabajar? ¿Para qué? ¿Para que el gobierno se quede con mi salario? ¿Para que el gobierno me lo confisque? No, mejor me quedo por la libre por ahí, chacho, deja eso. Sí. Por otro lado, está probado que en estados como la Florida, como Texas, en países como República Dominicana, donde no hay contribución sobre ingresos individuos,
a los individuos, son países que han tenido un crecimiento económico y una bonanza económica, pues se crea riqueza en el pueblo. El dinero se le deja a la gente y hay estudios económicos también, Falú y Pueblo de Puerto Rico, que establecen, estudios de la misma Universidad de Puerto Rico, que establecen que $1 en el bolsillo de la gente reactiva la economía a razón de 33 centavos dólar, mientras que $1 en el bolsillo del gobierno reactiva la economía a razón de 5 centavos dólar. O sea, quiere decir que $1 en el bolsillo del ciudadano privado es mucho más efectivo para incentivar la economía que estando en el gobierno ese dólar. Así es, definitivamente. Obviamente, otra de las cosas que se estaría atendiendo si se acepta la propuesta de este servidor de eliminar las planillas de contribución sobre ingresos es el que se motivaría a muchos profesionales que ahora mismo están haciendo maletas e yéndose fuera de Puerto Rico a reevaluar ese pensamiento. Vamos a tocar ese punto cuando regresemos aquí con el representante Antonio Tony Soto en el pique de Falú. Regresamos en breve. Estamos de regreso en el pique de Falú a través de TIVA TV. Gracias por estar con nosotros hablando con el representante Antonio Tony Soto. Representante, si eliminan las planillas, ¿qué mecanismo tendría el Estado, verdad, para saber la información de los contribuyentes? Porque de alguna forma y de alguna manera hay que tener esa información. Podría ser muy sencillo. Los patronos pudieran enviar un documento simple, como una informativa, que lo haga llegar al Departamento de Hacienda, como una informativa. Así que no hay necesidad de llenar ningún otro documento, sino fulano de tal devengó tantos ingresos. Si fuese por servicios profesionales, pues quizás se le pudiera solicitar a los individuos que llenen un formulario, pero sería básicamente un documento sencillo donde se informe cuáles fueron los ingresos que se generaron y cuáles fueron las fuentes. De hecho, si se eliminan las planillas, el trabajador tendría más dinero en el bolsillo, porque entonces el patrón no tendría que hacerle retención alguna. No tendría que hacerle retención. Hay muchas personas, y quisiera aclarar ese punto, algunas personas quizás no han tenido la oportunidad de leer la propuesta, han dicho, pero entonces, ¿qué pasa con mi reintegro? No me van a enviar el chequecito de reintegro. Oye, el reintegro no es un cheque de regalo que te da el Departamento de Hacienda, es el exceso de las contribuciones que te correspondía a ti pagar. O sea, el gobierno durante el año en que estuviste trabajando te sacó más dinero del que te tenía que sacar. Así fue. Entonces te lo tiene que devolver, que es lo que la gente conoce por ahí como reintegro. Así es, y obviamente ante la propuesta nuestra, pues no habría que hacer ningún tipo de retención en el cheque de nómina o de salario de ningún empleado. Por consiguiente, no hay nada que devolver porque durante todo el año tenía ese peso en tu bolsillo. Es hasta mejor, claro. Porque entonces ese dinero uno lo tiene para sus necesidades de primera mano, de entrada. No tiene que esperar el proceso burocrático de si Hacienda va a hacer el cheque, si no hace el cheque, si el reintegro sale, si el reintegro no sale, si te mandan la dichosa cartita esta fotocopiada de error en la planilla, que cuando hay problemas con el reintegro, pues rápido mandan una cartita de error en la planilla. Tienen un problema de cash flow ellos, sí. Y lo que hacen es que te envían una cartita de que están revisando tu planilla y obviamente pues ganan tiempo. Sí, definitivamente. La propuesta está visualizada para la eliminación de la planilla, pero de igual forma está visualizada para eliminar el IVU, pues se estaría sustituyendo el IVU por el impuesto a la entrada. Pero también hay un factor que es el factor de los pequeños y medianos comerciantes, de los negocios, que es el sector productivo, es la gente que te crea empleo en Puerto Rico, que hace mejoras, que hace ampliaciones en los negocios. Y obviamente ante el gran número de contribuciones nuevas que se han impuesto, como fue el business to business, o sea, el IVU, entre negocio y negocio, la patente nacional, pues obviamente han contraído la economía de Puerto Rico y obviamente la velocidad en la que se hacía negocio aquí o que se invertía dinero. Así que la propuesta también propone la eliminación, por ejemplo, de la patente nacional, que ha sido un tributo que incluso fue hasta los tribunales de Puerto Rico y ha sido grave para el sector productivo. Ha complicado totalmente la forma y la manera de hacer negocios en Puerto Rico. Todavía a estas alturas, de hecho, ese patentazo nacional es tan complicado que todavía a estas alturas hasta funcionarios de Hacienda no saben cómo funciona el dichoso patentazo nacional. Así es, y no solamente eso, sino que algunos negocios que tienen volúmenes de venta altos, pero que sus márgenes de ganancia son pequeñas, muchos de ellos van a terminar en pérdida o se comen toda la ganancia este tipo de impuestos. Así que estamos proponiendo que se elimine. Es que es confiscatorio. Y el problema que hay es
que no es que te están poniendo a pagar contribuciones de la ganancia, sino te están poniendo a pagar contribuciones del bruto. Entonces hay una empresa, por dar un ejemplo, que genera durante todo el año $3 millones en ingresos brutos. Ah, pues entonces tienes que tributarle los 3 millones, pero esa no es la ganancia. Así no es. se están ganando los $3 millones, ese es el volumen del... Ese es el volumen de negocio, quizás el volumen puede ser, siguiendo ese ejemplo, $3 millones, pero la ganancia neta quizás fueron $50,000. Claro. Pero este tributo te pone a pagar del total de tus ventas sobre los $3 millones. Incluso está pagando la gente hasta de la pérdida. Así es, así es. Pues eso es confiscatorio, representante. Es confiscatorio, es un impuesto que no se debió haber aprobado. Lamentablemente esta administración hizo fuerza, consiguió los votos, se aprobó y la propuesta de nosotros va dirigida a que se elimine esa contribución. De igual forma, las tasas contributivas corporativas estamos pidiendo que se reviertan al año 2011, que eran un 10% menos de lo que se paga actualmente. Y además estamos proponiendo que se elimine el arbitrio de los vehículos, que es un arbitrio escalonado que llega a ser a veces hasta un 20 y pico de %, y estamos pidiendo que se elimine ese arbitrio ya toda vez que todo lo que entre en Puerto Rico, incluyendo los vehículos, tendrían que pagar una tasa de un 12 a la entrada en el arbitrio general. Oiga, usted está haciendo unas propuestas bastante considerables en un momento en un país donde su crédito ha sido declarado chatarra. La primera jurisdicción en los Estados Unidos que le declaran el crédito a chatarra, y no una casa acreditadora, no 2 casas acreditadoras, 3 casas acreditadoras, y si hubiesen más casas acreditadoras también hubiesen declarado el crédito de este país. Yo reconozco que la propuesta es agresiva, yo reconozco también que es una propuesta abarcadora. Por eso radicamos la resolución en la Cámara de Representantes de manera responsable. Primero, esta propuesta no surge del vacío, esta propuesta con mi equipo de trabajo la confeccionamos, la analizamos, y antes de radicarla yo tuve la oportunidad de reunirme con unos expertos en finanzas, viajé a Estados Unidos, me reuní con ellos, me reuní con 3 CPAs aquí en Puerto Rico, algunos de ellos que han formado parte de la Junta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, y también tuve la oportunidad de reunirme con 2 economistas aquí en Puerto Rico para discutir la propuesta antes de radicarla. La radicamos como resolución de forma tal que la Cámara de Representantes tenga la oportunidad de poder hacer una evaluación amplia sobre esta propuesta, siempre y cuando sea una evaluación justa, ponderada. Yo estoy claro y estoy convencido de que lo que va a mover a Puerto Rico es que nosotros reactivemos la economía. Lamentablemente este gobierno se ha enfocado, como te mencioné, en cómo hacer llegar más dinero al bolsillo del gobierno, a sus arcas, pero se ha desenfocado de lo que ha sido el problema principal, que es reactivar la economía. ¿Cómo ponemos el motor de Puerto Rico a correr para que produzca más? Ese detalle ha quedado en el limbo, ha quedado lamentablemente sin atender, y es el que yo estoy planteando que lo atendamos de manera primaria, reduciendo las contribuciones. Representante Antonio Tony Soto, ¿qué usted piensa? ¿Cuál es su parecer del plan económico del señor gobernador Alejandro García Padilla? Yo no tengo una opinión sobre el plan porque no lo he visto. Lamentablemente... pero espérate, ahí hay pique, señores y señores, ahí hay pique, sí, porque al usted decirme que no tiene una opinión del plan porque no lo ha visto, lo que está diciendo es que esta administración carece de un plan económico. Esta administración no ha presentado un plan de desarrollo económico. Obviamente yo formo parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y tuve la oportunidad de evaluar el presupuesto de Puerto Rico cuando fue presentado por el gobernador. En aquel momento establecimos que no era necesario aumentar el presupuesto de gastos, sino que era importante que redujéramos los gastos del gobierno. No nos hicieron caso en aquel momento y hoy se está hablando de reducción de gastos. De igual forma, le mencionamos en aquel momento que era importante el poder tener un plan de desarrollo económico sostenido. Lamentablemente no se presentó un plan de desarrollo económico. Al día de hoy, ningún miembro de la Cámara de Representantes, ni de mayoría ni de minoría, ha tenido la oportunidad de ver un plan escrito, formal, de parte del gobierno de Alejandro García Padilla sobre cómo se va a estimular la economía. Pues entonces sí hemos visto proyectos aislados. Pues entonces todo lo que está hablando es que esta administración en el tema fundamental de la economía lo que tiene es una improvisación total. Ciertamente, y por eso es que he radicado este proyecto. Y hemos hecho esta propuesta que es una seria, concreta y contundente. Y es precisamente trayendo a la mesa, Falú, el que miremos la parte de desarrollo económico. Todas las casas acreditadoras han mencionado que Puerto Rico tiene que reactivar su economía. Todas. Y lo han dicho consistentemente en cada uno de los informes, en cada una de las declaraciones
que se han hecho. ¿Se ha atendido ese asunto? No, lamentablemente. Ahora mismo la legislatura aprobó una emisión de 3.500 millones de dólares en deuda, de bonos, 3.500 millones de dólares, 3.5 billones. Representante, el gobierno plantea que eso no es para gastos operacionales, sino más bien para pagar deuda vieja. Pero ese dinero dura hasta el 2015. ¿Qué va a pasar después del 2015? Digo, si consiguen los 3.500 millones completos. Primero, ese es uno de los question marks, esa es una de las grandes preguntas que se tiene, que va a pasar de aquí a 2 años, porque la realidad es que ellos han dicho que esto le da liquidez al Banco Gubernamental por 2 años solamente, número uno. Número dos, esta va a ser la emisión de bonos, una de las emisiones de bonos más grandes en la historia de Puerto Rico y ciertamente va a ser la más cara desde los años 70. Estamos hablando de que ese dinero se va a coger en bonos de deuda a razón de un 10 a un 12% de interés, pero también se va a vender a descuento. ¿Qué significa eso? Que el gobierno de Puerto Rico va a asumir una deuda para pagar 3.500 millones de dólares, pero lo que va a recibir probablemente sea 2.5, 2.7, 2.8 billones de dólares solamente. Así que el gobierno de Puerto Rico al final del camino va a terminar pagando un interés altísimo más el diferencial del dinero que no recibió. Esa es la realidad. Pero eso es embrollar más al país. Eso es embrollar más al país, ciertamente. Estamos aquí no embrollando el país ahora, estamos embrollando aquí a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero el gobernador plantea de que hay que hacerlo y que este embrollo viene de administraciones anteriores. El error grave que ha tenido esta administración es que no salió al mercado de bonos en el pasado año con emisiones de bonos más pequeñas. El gobierno debió haber salido poco a poco con emisiones de bonos paulatinas, 400, 500 millones de dólares. Lamentablemente no lo hizo porque no tenían las condiciones. No tenían las condiciones porque no había reactivación económica. Y volvemos a lo mismo. Aquí se habla mucho, Falú, de que la deuda de Puerto Rico son 70 billones de dólares. ¿Tú sabes qué? A la casa acreditadora no le importa mucho si son 70, 72, 75. Es que tú tengas la capacidad de generar el dinero para lo que ellos te están prestando y para lo que te han prestado. Si tú tienes el desarrollo económico sostenido, pues obviamente tú vas a poder tener una deuda pública de esa magnitud. El problema aquí es que no hay el desarrollo económico que le establezca a los bonistas el que el gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad hoy y tendrá la capacidad mañana para pagar las deudas que tiene emitidas. Pero ¿dónde va a salir más dinero? Ya el pueblo no tiene de dónde. No tiene ya más. Mire, la energía este es el fondo. La energía eléctrica está por las nubes y entonces juega mucho con esto del kilovatio hora, cuando el problema no es el kilovatio hora, porque el kilovatio hora fluctúa 26, 27, 28, 29, más o menos. Si yo fuera a pagar mi factura en casa solamente por el kilovatio hora, yo lo que pagaría sería una miseria porque no es tanto. El problema está en la dichosa fórmula de ajuste por combustible, donde meten todos los entuertos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ahí es que le están dando el cantazo bien grande al pueblo. Entonces, los gobernantes juegan con que no, el kilovatio hora estaba a 29 centavos, ahora está a 27, lo bajé 2 centavos, pero sí que el cantazo no está ahí. Está en el ajuste por combustible. Sí, porque ahí meten lo que pierde la autoridad en robo. Ahí meten ese ajuste por combustible, los aumentos de sueldo, esto de por debajo de la mesa. Los subsidios. Las piezas que mandaron a comprar y después que no utilizan porque no eran esas piezas las necesarias o las dejan perder por ahí. Cuanto enredo en la autoridad, ¿a dónde va a parar? A la dichosa fórmula de ajuste por combustible, que si Albert Einstein estuviera vivo, por mi madre que ni él sabría descifrarla. Así es. Déjame hacer la pausa. Oye, Víctor, ¿con quién estará el representante Antonio Tony Soto? Estará con Pedro Pierluisi, con Ricky Rosselló, con Tomás Rivera Chat. El Día de la Ciudadanía, tú sabes que los PNP, el presidente del partido mandó a cancelar la actividad de la ciudadanía porque Leodía lo madrugó. Leodía está con la gente de Ricky Rosselló. Ahora no se sabe si van a participar o no. ¿Dónde el representante va a ir a conmemorar la ciudadanía americana? ¿Va a ir para de Leodía o se va a quedar en su casa? A lo mejor va a la playa, quién sabe. Vamos a hablar los regresos aquí en el Pique de Falo.
Aquí estamos de regreso en el Pique de Falo, información útil para tu diario vivir. Gracias por estar con nosotros y hacer su programa su favorito. Qué bueno poder contar con ustedes, su respaldo, su sintonía a través del Pique de Falo. Bueno, señoras y señores, estoy con el representante Antonio Tony Soto. Para la emisión de deuda, ¿hubo certificación o no ha habido una certificación? Fue uno de los planteamientos que hicimos en el hemiciclo de la Cámara, tanto en las vistas públicas de la Comisión de Hacienda como en el hemiciclo de la Cámara. Le habíamos solicitado al presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento el que diera una certificación sobre el margen prestatario que le queda al pueblo de Puerto Rico para emitir deuda nueva. La Constitución de Puerto Rico establece que la deuda pública de Puerto Rico puede ser hasta un 15% de los recaudos en promedio. Lamentablemente, la última vez que se había certificado ese número estaba alrededor de un 12 y pico, un 13%. Para esta emisión de bono, que es una tan grande y tan importante para Puerto Rico, no se ha entregado ninguna certificación de deuda. No la entregaron a pesar de que se habían comprometido en la Comisión de Hacienda, y no la entregaron tampoco el día que la Cámara de Representantes, la delegación del Partido Popular, aprobó la emisión. Así que yo creo que es importante que el Banco Gubernamental certifique cuál es el balance de ese margen prestatario que tiene el gobierno de Puerto Rico. Pero si el gobierno no sale al mercado, la realidad es que mañana no tendrá dinero para operar. Bueno, la realidad es que muy probablemente, y esto ellos no lo han dicho de esta manera, pero cuando te mencionan de que no tienen liquidez, cuando la Secretaría de Hacienda menciona de que tienen liquidez pero que se está acabando, pues levanta una serie de interrogantes de cuándo es la fecha en que se terminaría esa liquidez que ella habla que tiene, si va a ser si sería dentro de este mismo presupuesto, si habría dinero en el gobierno de Puerto Rico para terminar este año fiscal. Pero este presupuesto que está corriendo ahora mismo, están buscando la forma y la manera de hacerle recortes. De hacerle recortes, eso es significativo de que no están teniendo el dinero, no están recibiendo el dinero que ellos esperaban recibir, y obviamente los números del IVU, a pesar de que ellos han tratado de manipular las cifras de los recaudos del IVU han ido en picada en los últimos meses, y eso está constatado en los récords. De hecho, usualmente se salía de la aportación que se hacía a Cofina para el mes de noviembre, diciembre. En este año no se salió de la aportación que se hace a Cofina hasta el mes de enero, casi febrero. O sea que realmente los recaudos del gobierno han ido bajando. Deme un segundo, porque yo tuve en este programa al presidente de la Cámara, al representante Jaime Perello Borrás, donde le pregunté referente a los recortes que van a hacer en el presupuesto, porque si van a hacer recortes en el presupuesto, o una de dos, o lo inflaron, o el presupuesto fue mayor de lo que tenía que ser, o la realidad es que se quedaron pelados y están buscando y también dónde van a hacer esos recortes, porque mucho es lo que se habla de hacer recortes, pero ¿dónde van a hacer esos recortes? Porque no le han dicho a la gente dónde van a hacer. Así es, y hay partidas que tú no las puedes tocar, o sea, lo que son servicios médicos, es difícil el uno hacer reducciones en ese segmento. Lo que son servicios directos a la gente, pues obviamente no se deben de tocar. Lo que tenemos que mirar son las partidas de los contratos, de publicidad y de otros gastos que se han incurrido en esta administración y que también han ocurrido en el pasado. Pero hay contratos y contratos, por ejemplo, porque a veces la gente habla de los contratos de publicidad, ¿verdad? Pero será contratos de publicidad innecesaria, porque hay una publicidad obviamente que el Estado tiene que hacer, que es obligatoria. Por ejemplo, cuando publican los edictos, cuando publican la subasta, eso está establecido por ley, tienen que hacer ese tipo de publicación, ese tipo de anuncios. Cualquier persona que diga, vamos a llevar los gastos de publicidad a cero, es irreal. Hay unos gastos de publicidad por ejemplo, el gobernador ya ha hecho como 3 mensajes en lo que va de este año. 2 de ellos fue a través de medios comerciales, que hay que sumar ahí la preproducción, la producción, la difusión del mensaje, las cadenas. El tercero lo hizo a través de WIPR, el canal del gobierno, pero con todo y eso hay un gasto que se hace en la preproducción, la producción del mensaje, la grabación para poderlo difundir. Eso es un gasto que usted podría plantear que es innecesario, porque posiblemente con una conferencia de prensa tendría el mismo efecto de transmitir el mensaje. Tú podrías hacerlo con una conferencia de prensa, podrías hacer un mensaje sencillo que lo difundas a través de las redes sociales, por ejemplo, y lo complementes con una conferencia de prensa, y no tienes que incurrir en un gasto como el de producción. Pero es que en una conferencia de prensa se abre la puerta a las preguntas. Ese podría ser el temor, que cuando venga el momento de pregunta de reportero o personas incisivas como tú eres, pues no se tenga la contestación correcta y terminemos diciendo me vale. Eso fue lo que pasó con las casas acreditadoras. Fue lo que pasó con las casas acreditadoras, y lamentablemente yo puse en una ocasión, una entrevista que me hicieron, el siguiente ejemplo. Mira,
tú tienes a tu niño en escuela elemental, en escuela intermedia, la maestra te llama para reunirse contigo, para decirte que tu hijo está teniendo ciertas dificultades en el salón, que está sacando malas notas y que es importante que te involucre en el proceso de tu hijo. Sin embargo, tú como padre te quedas mirándola a la maestra a los ojos y cuando termina de hablar, la miras fijamente y le dices, me vale. ¿Qué tú crees que puede ocurrir con tu hijo? Si la nota que va a tener en la clase tu hijo depende de esa maestra y del approach, del envolvimiento que tú tengas con tu hijo para poderlo sacar adelante. Pero obviamente eso fue lo mismo que le pasó al gobernador de Puerto Rico. Las casas acreditadoras lo llamaron, le dijeron, están cometiendo estos errores, tienen que atenderlos. Y su contestación fue muy simple, me vale. La acción de las casas acreditadoras, inmediatamente, ¿cuál fue? No creer en la palabra del gobierno de Puerto Rico y comenzar a degradar el crédito. Voy a dejar ese tema por el momento, pero representante, el 2 de marzo va para la actividad convocada por el expresidente del PNP, Leonidas Díaz. El 2 de marzo es un día importante para Puerto Rico, para todos los puertorriqueños, pues celebramos el Día de la Ciudadanía Americana, obviamente, y lo ideal sería... ¿Va para la actividad de Leo Díaz, va para la playita, va para el campito? ¿Qué va a hacer? Lo ideal sería que realmente en todos los municipios hubiese una celebración del Día de la Ciudadanía. Lamentablemente no es así. La celebración que se está haciendo la está convocando el compañero Leo Díaz, expresidente del Partido Nuevo Progresista. Que madrugó el actual presidente del partido. Yo no voy a participar de esa actividad ¿no? Por una situación muy sencilla, porque él está convocando esa actividad como futuro presidente municipal de San Juan. Y eso significaría, o se pudiera ver como un apoyo de las personas que estén allí a la candidatura de Leo Díaz para ser presidente del Comité Municipal de San Juan y eventual candidato a la alcaldía, y todavía no se ha abierto un proceso en el partido de erradicación de candidaturas para esa plaza. Así que ante esa situación yo prefiero no involucrarme en esa actividad en este momento. Celebraré el Día de la Ciudadanía con mis hijos y con mi familia de manera privada. ¿En qué playa? Y obviamente le deseo éxito a él y a todos los puertorriqueños que quieran participar de la misma. O sea que va a estar con su familia, no va a ir porque usted entiende que eso es una actividad para resaltar la candidatura de Leo Díaz a la presidencia del PNP. Es que la convocatoria es de esa manera, Falú. La convocatoria es Leo Díaz. Lo que pasa es que usted está con Pedro Pierluisi y Leo Díaz está con Ricky Rosselló. No, son dos cosas diferentes. Y pues entonces, fíjese qué cosa. Después que Leo Díaz convocó a la actividad de la ciudadanía, al otro día, Pedro Pierluisi como presidente del partido convoca también una actividad de la ciudadanía a la misma hora. Lo único que está, la de Pierluisi va a ser en el Tribunal Federal, al frente. La de Leo Díaz frente al comité de Duno López. Y se formó el dime y te diré que quién convocó primero, quién convocó después, qué sé esto. Y entonces el presidente del partido decidió cancelar la actividad institucional del partido. Que dentro del reglamento del partido que fue aprobado en la asamblea de hace 2 semanas atrás, se establece cuáles son las actividades institucionales del partido y que se celebrarán de manera institucional. O sea que el partido como tal estaría celebrándola. Y una de esas fechas es el Día de la Ciudadanía. Obviamente se anuncia, ya el compañero Leo Díaz había anunciado la suya, y yo creo que no tenemos que involucrarnos en la pelea chiquita de qué vino primero, si el huevo o la gallina. Ya él tiene la actividad organizada, que la celebre, no hay ningún problema. Las personas que quieran ir allí, pues bienvenido sea. Yo no voy a estar participando por la manera en que fue convocada. Pero si el propio Leo Díaz me dijo esta mañana, hablando conmigo en Noti1, que la actividad no iba a ser de ninguna candidatura, que lo que se iba a hablar allí era de la ciudadanía americana, lo importante que ha sido la ciudadanía americana para Puerto Rico, que de eso es lo que se habla. Es más, que si Pierluisi llega allí va a tener hasta un turno de preferencia para poder dirigirse a los presentes. Eso está espectacular, pero los dientes de leche se cayeron hace mucho tiempo y la convocatoria fue muy sencilla. Leo Díaz, presidente municipal 2014. Y eso es algo de una candidatura para presidir un comité municipal. ¿Y usted para allá no va? No voy a estar allí. Ahora pregunto yo, ¿con quién usted está? ¿Con Pedro Pierluisi, Ricky Rosselló, Tomás Rivera Chatz? Bueno, yo he sido consistente en mi planteamiento y yo le he dicho y lo reitero en el día de hoy al pueblo de Puerto Rico, antes, durante y después de la asamblea del Partido Nuevo Progresista, mi candidato a la gobernación en el 2016
se llama Pedro Pierluisi. Eso me sonó cuando hacen los anuncios de la temporada de huracanes, que dicen antes, durante y después. Que hay un huracán en el PNP ahora mismo. Yo creo que hay un gran tsunami que se llama Pedro Pierluisi, que obviamente ha hecho un trabajo espectacular. Si Pedro Pierluisi es un tsunami, ¿Ricky Rosselló qué es? ¿Una olita? Ricky Rosselló es un miembro del Partido No Progresista que puede tener una aspiración a un puesto electivo, que no lo ha manifestado abiertamente todavía, y en su momento, si lo manifiesta, pues se estaría estableciendo algún proceso para atender esa candidatura. Ahora digo yo, como dijo usted ahorita, no hay dientes de leche. Definitivamente. No hay dientes de leche. Usted sabe que Ricky Rosselló va a correr para la gobernación, que ese es su interés. Yo estoy claro en que el interés de Ricky Rosselló es aspirar a la gobernación de Puerto Rico. Pero no va a tener oportunidad. Por lo menos con mi voto para la gobernación en una primaria no cuenta con él. O sea, en una primaria usted entiende que Pedro Pierluisi se lo lleva. Yo no creo. Yo estoy convencido de que el pueblo de Puerto Rico saldrá a votar en la primaria. Todos los progresistas participarán. Y obviamente, al final del camino, cuando se cuenten los votos, el ganador de esa primaria será Pedro Pierluisi. Representante Antonio Tony Soto, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy acá en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Muchas gracias, Falú, y un saludo al pueblo de Puerto Rico. Dios los bendiga siempre. Vamos a darle seguimiento a estas propuestas que usted hace, tanto la de eliminar la planilla de contribución de ingresos, eliminar el impuesto de ventas y uso y que haya un arbitrio general de un 12% a todo lo que entra a la isla, ¿verdad? Y ver qué pasa, porque luego de esta degradación del crédito chatarra a Puerto Rico bajo esta administración, si no se hacen ajustes, la situación va a ser más difícil cada día, no solamente para el gobierno, porque hay mucha gente que ha hecho una separación psicológica, que el gobierno es una cosa y el pueblo es otra. A la larga, todo lo que el gobierno tiene sale del pueblo, de la ciudadanía, porque el gobierno no produce, el gobierno no produce dinero. Usted es el que produce, y pagando las contribuciones que ese gobierno tiene ese dinero. Y que Jaime Perello dice ahora que van a recortar el presupuesto y que van a buscar cómo hacer esos ajustes necesarios para poder bregar en la situación del país. ¿Usted cree que puedan hacerlo? Nosotros lo habíamos dicho de antemano, y te quiero poner un ejemplo. Ajá. Desde febrero del año pasado, nosotros radicamos un proyecto en la Cámara de Representantes para que se hiciera una comisión para evaluar todos los salarios de los puestos de confianza en el gobierno. No se aprobó esa resolución porque venía de este servidor, que soy minoría. Sin embargo, hoy se habla de reducir los salarios de los puestos de confianza. Lo hemos dicho consistentemente. Bueno, yo espero que haya la voluntad para hacerlo y para rebajar los gastos del pueblo de Puerto Rico, y que de una vez y por todas entendamos que la situación que tiene Puerto Rico hoy no es la misma la que tenía hace un mes o hace un año. Una situación difícil, una situación que nos afecta a todos. Y mi llamado a los compañeros de mi partido y el Partido Popular es que de una vez y por todas dejemos las banderas políticas a un lado y rememos todo en una misma dirección para poder tener un mejor Puerto Rico. Gracias, representante Antonio Tony Soto. Si usted quiere saber más de la resolución, la resolución de la Cámara 857, la puede buscar en el portal de la Cámara de Representantes en la internet y la puede leer con detenimiento, analizarla, y si quiere hacer algún planteamiento se puede comunicar con el representante allá a su oficina en la Cámara, o a través de su correo electrónico, o a través de su Twitter. Voy a hacer la pausa y al regreso. Dicen que recordar es vivir. Yo quiero recordar lo que nos dijo Jaime Perello cuando estuvo aquí en el Pique de Falú, en este programa referente al presupuesto. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV, información útil para tu diario vivir. Hace unos días nos visitó en este programa el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello, que nos estuvo hablando sobre los recortes que se van a hacer en el presupuesto para poder cuadrar la caja. A mí me gustaría que viéramos esa entrevista nuevamente, que usted la pueda analizar, refrescar la memoria sobre qué fue lo que nos dijo Jaime Perello. Ahí está. Bueno, te tengo que aceptar que reducir $800 millones el presupuesto para el próximo año es bien retante. No cabe la menor duda que tenemos que poner en acción una reingeniería real del gobierno de Puerto Rico. Es posible, lo más importante es que sepan que es posible hacerlo sin afectar los servicios directos a la ciudadanía y sin votar empleados públicos.
Obviamente hay que cortar, pero también... ¿Dónde van a cortar? Bueno, ¿Qué es lo que van a hacer para poder comenzar a recortar la grasa en el gobierno? Lo primero es que la ineficiencia del Estado siempre se ha resuelto o se ha tratado de resolver con contratos. Es decir, lo que mi agencia no ha podido hacer con lo que yo tengo, en vez de yo adiestrar a mis empleados y darles la tecnología para que lo hagan, lo más fácil es contratar a alguien. Ahí tenemos, en contratos nada más en el gobierno, al año, hay casi $1 billón. Sobrepasa los $800 millones en contratación nada más. En contratación nada más. Nada más de gobierno. Antes se criticaba y se planteaba que aquí se contrataban los amigos de la casa. Ahora se contratan los amigos del alma, los parientes de la casa. Bueno, eso lo que ha salido a luz pública no son contratos, son empleos, y muchos de ellos son personas que te llevan trabajando en la agencia desde antes que el gobernador fuera gobernador. Pero sin entrar en tratar de defender o no defender eso. Pero han logrado promociones cuando ha llegado el gobernante que es familiar de él. No es lo mismo uno estar en una agencia de gobierno y pues ascendieron a uno por las habilidades que asciendan a uno por... Pero eso tiene su complejidades y explicaciones, ¿verdad? Porque si tú tienes una persona que lleva 10, 12 años trabajando en una agencia y mayormente cuando esa persona empezó en un puesto de confianza, pierde el partido en el poder, sacan a esa persona del puesto de confianza, lo ponen en un puesto de carrera, el puesto de confianza lo llenan con una persona de confianza del gobierno, pero el puesto sigue existiendo porque es necesario y vuelve a ganar el gobierno del partido que es la persona, y como yo ocupo ese puesto de confianza, tiene la capacidad y lo devuelven a su puesto de confianza, prácticamente no estás promoviendo, lo estás haciendo algo diferente que no sea llenando las plazas que existen con las personas que las ocuparon en un momento de la confianza del partido que estaba. El que tiene padrino se bautiza. Bueno, así funcionan los puestos de confianza. Lo que no puede ocurrir, Falú, es que estemos creando nuevos puestos de confianza o estemos creando puestos de confianza con mayor remuneración simplemente porque es una persona conocida. Recortamos contratos en el gobierno. ¿Qué más hay que hacer para reducir esos $800 millones? En la otra parte, que es donde tiene una gran gasto gubernamental, son en las compras de gobierno. Si las compras de gobierno tú no las tienes controladas, que por eso estamos haciendo un estudio encomendado a la Universidad de Puerto Rico, pues sabemos que en ese proceso de compra de bienes al Estado se van muchos millones de dólares que por la falta de la tecnología, por la falta de la disciplina, por la falta de la inspección adecuada, se pierden o se malgastan otra gran cantidad de millones de dólares. Tú eres la eficiencia, pero por otro lado tienes la ineficiencia del Estado en recoger el dinero que ya impuso en contribuciones. Del IBU podemos hablar y hablar y hablar de la gran cantidad de dinero que no llega. ¿Cómo lo estamos atendiendo? A partir del próximo mes de julio, el IBU se va a cobrar en los muelles. Se mueve un tipo de IVA. Eso debe bajar dramáticamente la evasión y aumentar dramáticamente los recaudos. Sin aumentarle a nadie una contribución, es la misma contribución. Eso usted lo garantiza hoy, que no van a aumentar los productos cuando se comienza a cobrar de esa forma, porque en el pasado el actual gobernador, cuando era secretario del DACO, planteaba que cuando se cambiara el sistema de cobrar el arbitrio en los puertos y comenzar con el IVU, los productos iban a bajar. La realidad es que la gente nunca vio los productos bajar de precio y para colmo después perdemos casi un 40-45% del IVU que no llega al erario, porque el comerciante lo cobra, pero el Estado no lo ve. Bueno, la realidad es que cuando llegó el IVU, fue amarrado a la inflación que estaba sufriendo el país, el mundo entero, y unos elementos que no permitieron una reducción en los costos, y por el contrario, ha ido subiendo el costo de vida dramáticamente. Pero la contestación a tu pregunta es, no se supone que aumente, porque hoy el comerciante, ese 40%, 44% que tú estás hablando, a usted le está cobrando el IVU, pero la diferencia es que el dinero que le está cobrando usted no va para pagar mejores escuelas, no va para pagar mejor policía o mejor tecnología a la policía, va para pagar las cuentas personales o del negocio de ese comerciante, lo cual lo convierte en una persona que está robando al país. Lo que está haciendo este sistema es que, como tiene que pagar el IVU desde el principio, tiene la obligación de cobrárselo a usted, pero tiene que remitírselo al Estado, porque si no se lo remite al Estado, él no cobra su dinero. O sea, estamos poniendo realmente al que tiene la deuda es el comerciante, y se recoge el IVU y lo paga, usted cobra su deuda. Pero te voy a dar otro ejemplo, para no abusar del tiempo. Un ejemplo que cada vez que yo veo los números me hiere. En los pasados 3 años,
se expidieron en multas de tránsito más de 500 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto ha cobrado el Estado de esos 500 millones de dólares? ¿Cuánto? No llega a 60 millones. Deme un segundo, le voy a coger 5 minutos más. Claro, si cada vez que se le inventa un legislador crea una amnistía, la gente está esperando a que haya una amnistía para cogerse la misma. Y dice, yo no voy a pagar ahora, espérate, yo voy a esperar que alguien legisle por una amnistía y no voy por la amnistía. No, ojalá fuera eso. No es que la gente es morosa y no paga. Es que el sistema es tan arcaico que desde que el policía da la factura hasta que llega a los sistemas de computadora del DITOP, muchas de ellas caducan. Bueno, señoras y señores, lamentablemente se nos acabó el tiempo en el día de hoy. Gracias al representante Antonio Tony Soto, que estuvo en la primera parte del programa. Gracias también a Jaime Perelló, que nos visitó hace unos días aquí al Pique de Falú a hablar sobre el tema de presupuesto, pero sobre todo, gracias a ustedes que nos dejan llegar hasta su hogar y poder compartir los temas de actualidad tanto a nivel local como a nivel internacional. Muchas gracias, Puerto Rico. Bendiciones, que la pasen bien.